Nuestro tema principal es ¿cómo se armoniza el derecho mercantil internacional? Desde sus inicios, la costumbre y usos mercantiles han sido considerados equívocamente como referentes únicos en cuanto a contratación mercantil internacional se refiere. Históricamente, el derecho de los negocios internacionales o derecho mercantil codificado surgió en respuesta a los diferentes cambios sobrevenidos en la normativa de un modelo codificador tradicional. La aparición de leyes especiales, la unificación del régimen de obligaciones civiles y comerciales permitieron la aparición de un nuevo orden económico internacional. Partiendo de la premisa anterior, podemos decir entonces que el derecho mercantil internacional posee los caracteres jurídicos siguientes: internacionalidad, uniformidad, norma jurídica de influencia privatista. En cuanto a su origen y naturaleza jurídica, las fuentes que integran el derecho uniforme podrían estar categorizadas en la forma siguiente: los tratados, la cumbre mercantil, usos y prácticas negociales, las recopilaciones y codificaciones de usos y prácticas, las guías jurídicas, clausulados contractuales, leyes modelo y recopilaciones de principios contractuales internacionales. En cuanto a su fuente de producción jurídica institucional, se refiere y con el transcurrir de los años diversas entidades y países vinculados al tema de contratación mercantil internacional han venido estructurando una serie de instrumentos jurídicos encaminados a proveer un marco normativo aplicable según la norma y caso concreto. En definitiva, los organismos encargados de llevar a cabo tareas preparatorias en cuanto a la formulación de normas en el campo mercantil internacional son las siguientes: la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el Instituto de la Unificación del Derecho Privado, la Conferencia de la Haya del Derecho Internacional Privado y la Cámara del Comercio Internacional. Ahora veremos en cuanto a su aplicación jurídica. La naturaleza privada de la normativa del derecho mercantil se evidencia en cada una de las resoluciones emitidas por la jurisprudencia internacional. Asimismo, los pronunciamientos de litigios comerciales están siendo fundamentados al amparo de leyes, acuerdos, principios y códigos de denominación específica, tomando como referente jurídico la materia, naturaleza y validez de los contratos mercantiles. Una de las herramientas más antiguas y de tendencia armonizadora la constituye la conocida Lex Mercatoria, cuya naturaleza jurídica es aplicable en las transacciones vinculadas a criterios de carácter geográfico, material y temporal, relacionadas y explicadas a lo interno de la misma. Un aspecto relevante sería en cuanto a la utilización de la Convención de Viena, es que está codificada únicamente en aspectos relativos a la formación de contratos y a los derechos de vendedor y comprador de mercaderías internacionales, no así a la validez o efectos del contrato en conflicto. La presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderes entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, cuando estos estados sean estados contratantes o cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley en un estado contratante. Finalmente, dentro de la gama de usos y prácticas negociales encontramos a los Incoterms 2000 y en materia de créditos documentarios los RUU 500, los cuales fueron establecidos por la Cámara de Comercio Internacional con el propósito de establecer precedentes contractuales para satisfacer lagunas existentes en un contrato sometido a la interpretación.
Sin duda, un aspecto determinante en estos últimos es la libertad que poseen las partes para determinar la disciplina y la ley aplicable en un contrato específico. A fin de un mayor entendimiento, te voy a explicar los acuerdos y convenciones que corresponden uniformemente a cada comercio internacional. Por ejemplo, a la compraventa internacional de mercaderías sería la Convención de Viena de 1980, Incoterms 2000 y Convención sobre Prescripción de 1974. Al financiamiento del comercio internacional sería la Convención de las Naciones Unidas de 1988 sobre letras de cambio y pagares internacionales, la Convención de UNITROIT de 1988 sobre leasing internacional, la Convención de UNITROIT de 1988 sobre factoring internacional. Para el comercio electrónico es la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de 1996 y la Ley de Modelo sobre Firmas Electrónicas de 2001. Y para pago y las garantías serían los créditos documentarios RUU 500, el pago por medios electrónicos, las garantías a primer demanda y sus diversas modalidades, la Convención de UNCITRAL sobre cesión de créditos en el comercio internacional 2001. Solución de controversias sería la Convención de Nueva York de 1958, la Convención de Ginebra de 1961, el Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL de 1976, el Reglamento de Conciliación de UNCITRAL de 1980 y la Ley Modelo sobre Conciliación. Y en cuanto a transportes internacionales de mercancías sería Convenio de Bruselas de 1924, la Regla de Hamburgo de 1978, el Convenio de Varsovia de 1929 y sus epígonos, la forzosa regionalidad de transportes terrestres, el transporte multimodal y Convención de 1980. Y para concluir nuestro video, queremos que te quede claro que, ante la internacionalización privatista de la norma jurídica internacional, ha existido siempre una clara necesidad de armonizar y uniformar las normas que integran el derecho mercantil y el derecho de los contratos y negocios internacionales. Algo de suma relevancia es que existe en la actualidad una ley específica aplicable a cada caso concreto, es decir, la Convención de Viena está orientada a dirimir aspectos relativos a la formación del contrato y a los derechos del vendedor y comprador de mercaderías internacionales, no así a la validez o efectos del contrato en conflicto. Asimismo, los principios de UNITROIT tienden a proporcionar una solución a un punto controvertido ante la imposibilidad para determinar la regla aplicable a un contrato determinado. Los Incoterms, por su parte, establecen reglas y usos en materia de créditos documentarios utilizados en transacciones internacionales.